Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy el equipo de Agro24 se ha trasladado a una de las comercializadoras que marcan la pauta, porque Almería, si por algo se representa, por algo se significa, es por el clima benigno que nos acompaña los 365 días al año. Y ahí está esta empresa que es pionera, ¿verdad, Inma? Buenas noches en el comercio y en la agricultura almeriense. Buenas noches, pues efectivamente, y es que fíjate que estamos en las instalaciones de Agroejido, y es que cuando uno quiere saber cómo respira el campo, ¿qué es lo primero que hace? Pues mirar a las pizarras de precios, ¿no? Ellas son las primeras que nos marcan cómo está nuestro campo, cómo están nuestras producciones, qué demanda más el consumidor o qué demanda menos, porque todo se queda reflejado al final en esa pizarra de precios. Hasta aquí nos hemos venido hoy para contarles pues cómo está viviendo esta campaña también el modelo de alhóndiga almeriense. Y por supuesto, pues tenemos que darle la bienvenida, o más bien darle las gracias por acogernos aquí a Antonio Encisa, el presidente de Agroejido. Antonio, muy buenas. Buenos días, gracias a vosotros por contar, en fin, con nosotros para realizar vuestros programas. Decía yo que es que vosotros marcáis realmente y mostráis cuál es el sentir del campo cada día con esas pizarras de precios que yo creo que todo agricultor cada día se va a ellas a mirarlo, sea de donde sea, el agricultor lo primero que hace es ver cómo está la pizarra para saber por dónde andan los precios. Correcto, así es. En fin, esto es una tradición ya en nuestra comarca, ¿no? ¿Y cómo estáis viviendo esta campaña? ¿Cómo estáis viendo precisamente estas últimas semanas? Que parecía que entraba el frío, que ahora sigue otra vez el calor. ¿Se está esto empezando ya a reflejar otra vez en las pizarras que habían subido? Sí, a ver, hemos tenido un principio de campaña, la verdad, con precios correctos. Sí es cierto que parecía como que la campaña se había retrasado un poco, los agricultores nos transmitían de que se han sembrado un poco más tarde, para en fin, evitar los problemas de plagas, algunas plagas que están teniendo serios problemas con ellas. Pero bueno, sí es cierto pues que esa falta de mercancía a principio de campaña pues ha hecho que los precios se comporten muy bien en todos los productos. Sí es cierto también pues bueno, que esta subida de temperaturas tan alta, pues bueno, a los productos como el calabacín y la berenjena, que bien sabéis que la afecta de forma muy directa, pues bueno, han tenido ahí una semana de precios bajos, ¿no? Sí. Ahora han remontado un poquito, se están relajando otra vez con este pico de temperaturas que tenemos esta semana, se está relajando otra vez un poco el precio, pero bueno, son precios que creemos que son razonables. Yo la verdad es que yo miro al cielo y digo que venga ya el frío, porque es verdad que normalmente en noviembre siempre nos viene, por ejemplo, con el pimiento el cuello de botella. Correcto. ¿Vamos a tener otra vez este mes cuello de botella en pimiento? Bueno, a ver, al tener el precio en este precio de campaña, un precio razonable, los agricultores no han tenido necesidad de aguantar productos. Han ido cogiendo la mercancía en su medida, en su tiempo, ¿no? No deberíamos de tenerlo, pero sí es verdad, pues bueno, porque que tanto la zona de Berja, Dalía, Adra y la zona de Ejido se van a concentrar en este mes también, y bueno, sí es verdad que habrá un poquito más de volumen, pero también hay mucha demanda, ¿eh? Entonces pues esperemos que entre que el agricultor ha ido cogiendo la mercancía en su momento y que la demanda está, pues que no se produzca ese También yo tengo la ligera sospecha de que esto del Parvispinus, la afectación que está habiendo en mayor o en menor medida de Parvispinus, hace que también el agricultor no se arriesgue a mantener demasiado el pimiento en planta, no se le vaya a marcar, y conforme llega el pimiento y está en su momento de coger, uno no se arriesga a aguantar, coge. Sí, quien mejor regula ese proceso es el precio. Habiendo buen precio, el agricultor no duda y lógicamente pues coge su mercancía en su fecha. El problema lo tenemos cuando ocurren esos excesos o esos cuellos de botella, como tú dices, y bueno, el precio por desgracia se nos baja y el agricultor pues intenta de aguantar un poco, y ahí ya sí nos metemos en productos ya con maduración y bueno, con mala llegada, y ahí entramos en un proceso que es complicado. Es importantísimo de que las mercancías se cojan en su momento óptimo de maduración para que esas mercancías lleguen a destino sin problemas. Claro, y además es que eso es lo que va a marcar la calidad real que después se aprecia del producto almeriense. Estamos en unas instalaciones
en las que no paráis de hacer modificaciones, de mejorar, de crecer. De hecho, justo a las espaldas nosotros tenemos esta sala de subastas que se abría, si no recuerdo mal, el año pasado, ¿no? En la campaña pasada la poníais en marcha esta sala de subastas. Y no es la única novedad que tenéis, porque estáis trabajando en más ampliaciones. Sí. Yo no sé esto hasta cuándo da para crecer, ¿eh? Bueno, el crecimiento nos lo dan nuestros agricultores, ¿no? Es la confianza que estamos generando con nuestros agricultores. Sabéis que Agroejido tiene 48 años, en 2 años tendremos los 50 años. Ahí es nada, medio siglo de vida casi. Es un esfuerzo de muchas personas, de muchos socios que la mayoría, por desgracia, pues no están con nosotros para que pudieran compartir en estos momentos, este momento de crecimiento en los que estamos contentos y entendíamos de que había que cambiar un poco la imagen de la sociedad, darle un aire nuevo. Con eso los posts que estamos promocionando con la nueva subasta, el maestro agricultor. Todas estas cosas son al final pues los procesos que vamos a ir haciendo en el crecimiento de la sociedad. Y entendíamos de que Agroejido se merecía una sala de subastas actualizada. Sí. Y aquí la tenemos ya. Sí, moderna y actualizada. Y decía yo, no es la única ampliación, estáis también haciendo más ampliaciones ya esta misma campaña. Sí, con el mismo crecimiento con el que tenemos, pues nos hace que tengamos que aprovechar todos nuestros espacios, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es la sala de venta se nos ha quedado un poco pequeña con el volumen que estamos teniendo. Nosotros también, principalmente, el producto que tocamos es el pimiento, que el pimiento necesita también espacio. Y lo que hemos hecho es sacar todas las instalaciones frigoríficas, sacarlas fuera, ¿no? Fuera de la instalación interna, y para poder ocupar el espacio dentro y con las mercancías, ¿no? Y otros proyectos que tenemos, como bien sabes, si quieres o quieres preguntármelo un poco más tarde, ¿no? Yo quiero que me vayas contando, Bueno, nosotros al final lo que estamos es poniéndonos más cerca del agricultor, de la necesidad del agricultor. El agricultor nos demanda también, tener una parte de ecológico en el que lo estamos desarrollando en las instalaciones de Berja. Las instalaciones de Berja hemos hecho lo mismo, lo hemos mejorado, lo hemos dotado de maquinaria para esos productos que queremos trabajar. Ya estamos trabajando con ellos, nos ha costado bastante empezar, pero ya tenemos el pimiento California en marcha, tenemos también pepino francés, esta semana vamos a empezar con calabacín también ecológico. ¿Y cómo estáis viendo el ecológico? Porque estáis haciendo una apuesta fuerte por el ecológico también, con esas instalaciones. El ecológico, es una línea de trabajo en la que la vemos con futuro. Es cierto que con los precios de estos últimos años, el agricultor de ecológico se ve, con respecto al convencional, que los precios han sido bastante interesantes. Sí. A lo mejor no he visto esa diferencia que debería de haber, ¿no? Pero sí es verdad que yo sí estoy viendo que ahora que trato un poco más con los agricultores, de que la apuesta del agricultor de ecológico es una apuesta firme, y además lo tienen clarísimo que apuestan en el futuro con el ecológico. Y ahí estamos nosotros para darle ese servicio que algunos de los agricultores que tenemos, que producen también ecológico, que lo puedan vender en Agroejido. Es que fíjate que al final el ecológico, el agricultor que se lanza por el ecológico lo tiene que tener muy claro, porque al final además son una serie de años, 2-3 años, los que tiene que pasar para poder realizar esa conversión. Entonces, una vez que tú realizas la conversión es porque tienes que tener muy afianzado en tu subconsciente que vas a dedicarte a esto. La apuesta del ecológico por parte del agricultor es una apuesta valiente e importante. Eso no tiene duda, ¿no? Sí. Y ahora la responsabilidad la tenemos nosotros de darle a ese agricultor, con esa inversión tan importante y con ese esfuerzo que ha hecho, darle esos resultados para que pueda seguir con su negocio. Y ahí está Salvador moviéndose además por toda Europa con esa responsabilidad, porque además habéis hecho un montón ahora de acciones de la mano también, por ejemplo, de Andalucía Trade, ¿no?
Sí, nosotros tenemos relación con Andalucía Trade estos últimos años y bueno, y queríamos impulsar el ecológico y bueno, en la última acción que se hizo, que fue hace 2 semanas, estuvimos en Copenhague y en Estocolmo, tuvimos varias visitas con potenciales clientes y bueno, nos hemos traído muy buena sensación. Esos países, los países nórdicos, escandinavos, son países en los que hay una fuerte demanda de ecológico y bueno, queremos estar ahí. Bueno, y ya aprovechando que habéis estado viajando, seguro que os habéis dado una vuelta por los supermercados y los mercados a ver cómo estaban los productos, a ver qué calidades se veían y cómo se veía por allí. ¿Qué impresiones os traéis también del consumidor de estos países? Bueno, lo más importante es que nosotros cuando salimos de viaje, pues lógicamente visitamos todos los supermercados que podemos, ¿no? Hacemos un sobreesfuerzo para dedicar nuestro tiempo libre a patearnos los supermercados. Bueno, en las fechas en las que hemos estado, pues compartimos origen con muchos países. Había un fuerte todavía importancia en los stands de mercancías de Holanda. Y bueno, y se ven pues, otros destinos, ¿no? otros orígenes, perdón. ¿Alguno te ha sorprendido más que otro la cantidad de producto o la calidad del producto? Bueno, en estos momentos no porque se entiende de que ellos están terminando la campaña, con lo cual las mercancías, pues bueno, eran correctas, pero no una cosa excepcional, ¿no? Una cosa excepcional. Nuestras mercancías están con una calidad superior a esas mercancías, ¿no? Podemos hablar de otros momentos, en otros viajes, en otras fechas que sí me preocupan mucho más, pero en este caso, en las fechas en las que hemos viajado, hemos visto pues, bueno, que el producto de Almería, que ya empezaba a tener presencia en los supermercados, en los lineales, pues que la calidad pues la que tenemos, de una calidad pues excepcional. ¿Y de otros destinos que no sea Europa? Europa, bueno. Hablamos de terceros países, claramente. ¿Qué habéis visto en esos lineales de terceros países que os pueda llegar a preocupar en cuanto a calidades o cantidades? Bueno, nosotros como empresa que nos identificamos principalmente con el pimiento, aunque tocamos todos los productos, ¿no? Pero en el volumen, nuestro volumen se basa principalmente en el pimiento tipo California, ¿no? La verdad, a mí lo que me ha sorprendido muchísimo, ya no solo en este viaje, sino en estos viajes de estos últimos años, que sobre todo también en los meses de enero, febrero, que he salido, por ejemplo, el año pasado en Varsovia, pues oye, a mí me sorprendió muchísimo, además me quedé perplejo de la calidad que tiene Turquía en esas fechas en pimiento California. Eso sí me impactó mucho, y tomate, ¿no? Hay una calidad excepcional, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos todos que tienen los problemas que tienen en cuanto a residuos, a materia activa no autorizada y toda la historia esta, pero bueno, sí me sorprendió mucho ese país con esa calidad, en esa fecha. Y hay que estar muy pendientes, que es un destino del que hay que estar muy pendiente porque efectivamente en los últimos años, además, yo no sé si el crecimiento que ha tenido en cuanto a volumen de producto que entra en Europa, no sé si estaba en torno a un 140% o algo así el crecimiento que está teniendo. Es un país del que quizás todavía no hablamos demasiado, pero del que hay que estar muy pendiente. Pero en fin, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nuestras cosas bien, ¿no? Nosotros está claro, lo tenemos clarísimo, y es que el producto de Almería es referencia en Europa. Es decir, y dependiendo del producto de Almería se mueven los demás países. Si nosotros tenemos una buena calidad como la que tenemos y además sabemos gestionarla comercialmente, que ahí también hay mucho de qué hablar, todos estos países van detrás de nosotros, es decir, van a nuestro rebufo, ¿no? Es decir, y sobre eso, pues bueno, pues nosotros lo que sí deberíamos de hacer, que bueno, lo estamos haciendo, es pues bueno, estrechar las relaciones con nuestros amigos, distribuidores o distribución, porque al final son nuestros clientes. Claro. Y bueno, y ver de qué forma, pues bueno, podemos abrir nuevas formas de entendimiento o de colaboración para tener por lo menos los precios que sean más estables, ¿no? Bueno, no tener esos picos de sierra, ¿no? De sierra, porque los picos hacia arriba están muy bien, pero cuando vienen los picos hacia abajo ya se nos pone el cuerpo a todos mal y ya empezamos a hablar de que la gestión comercial que hacemos no es correcta o no es mala, y resulta pues bueno, pues que
esas nuevas formas que debemos de empezar a entender, pues bueno, pues de sacrificar un poco los picos de arriba, pero que sea todo un poco más correcto, homogéneo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los costes hoy son tremendos y que hoy ya no nos podemos permitir vender barato porque no nos salen las cuentas. No. Hablando de competitividad, ¿cómo está el futuro de las albóndigas? Bueno, nosotros como empresa, y tenemos el ADN de subasta de albóndigas, nosotros en fin, nos hemos criado aquí, con lo cual nosotros le vemos futuro, mucho futuro. De hecho, nosotros estos últimos 3 años hemos crecido un 50% la sociedad, desde que hemos pasado la barrera de los 100 millones de euros, que es una cosa que no había sucedido en Agroejido. Y seguimos viendo como hay muchos agricultores, y también nos sorprende de que son jóvenes, son gente, agricultores que son empresarios, grandes empresarios, con una edad de 50, 40 y tantos, 50 y pocos años, y de eso son la mayoría de los agricultores que nos están acompañando en estos últimos años. Entonces, bueno, yo en principio tengo que decirte que además de que son empresas en las que son totalmente transparentes, como ya veis, y bueno, todos los días salimos al mercado con los precios de referencia, y yo creo que es un sector en el que deberíamos de cuidarlo entre todos un poco. Cuando hablas de cuidarlo entre todos un poco, claro, entiendo que hablamos también de que hay que hacer que esas albóndigas sean competitivas, y eso requiere de muchas inversiones. Correcto. Inversiones que en este caso van de manera privada. Sí, es así, de duro y en fin. Nosotros nos vemos un poco desamparados, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, las empresas mercantiles, como bien sabéis, pues bueno, no podemos acoger a los fondos operativos, y ahí estamos creando una diferencia que nos hace hacer un sobreesfuerzo personal, financiero, para poder hacer inversiones en maquinaria, para poder estar por lo menos parecido a nuestros amigos y vecinos, ¿no? Que nosotros les deseamos lo mejor, pero también le pedimos a las administraciones que nos tengan en cuenta que tenemos que hacer un sobreesfuerzo tremendo para poder tener equipamiento de comercialización en condiciones para poder estar en Europa. Entonces, por eso digo que entre todos deberíamos de ayudar a esta parte o a este sector de albóndigas, en las que como empresas mercantiles privadas, pues bueno, pues no. Que pueda haber alguna figura que pueda convertirse en esa mano amiga y en esa ayuda también de la administración al sector de las albóndigas. Pues hombre, deberíamos de trabajar en ello. Nosotros lo hemos demandado varias veces y bueno, no hemos tenido muchas respuestas, pero nos gustaría de verdad y utilizar este medio para poder hacer pues bueno, pues esa petición, ¿no?, a la administración de que de alguna forma pues nos tengan en cuenta, porque las inversiones hoy son, bueno, ya sabéis todo lo que cuesta cualquier cosa, y bueno, y nosotros pues bueno, pues para nosotros se nos complica mucho, es decir, nos vemos indefensos con respecto a los demás, ¿no? Mira, para terminar, y vamos a terminar con algo positivo e interesante, y es que también tengo que decir, Salvador, que Agroejido es un buen embajador de las frutas y hortalizas almerienses, porque además cada año aquí reciben a estudiantes europeos y les muestran cómo son las subastas, cómo son las producciones, cómo es nuestro campo, cómo es nuestro entorno. Eso también, esa labor de embajadores también hay que reconocerse en Agroejido. Sí, llevamos varios años haciendo colaboración con universidades de Alemania, alemanas sobre todo, y todos los años pues nos mandan pues grupos de 20, 30 personas, de estudiantes de todas las carreras, ¿no?, tanto económicas como cualquier, de varios sectores. Y le enseñamos todo, las producciones, las fincas de la sociedad, le enseñamos la comercialización, le enseñamos la subasta, luego los sentamos en la sala de ventas. Ajá. Y hacemos una venta, ¿no?, para ellos, ¿no? Y bueno, lo entienden y entienden el sistema. Perfectamente. Y después
nos sentamos con ella un rato y hacemos una reflexión de qué tal, ¿no? ¿Qué le ha parecido el invernadero, la producción, la comercialización, en fin, los procesos de todo, ¿eh? Hablamos un poco de todo. Y nos sorprende que la mayoría, cuando le preguntamos qué es lo que más os ha gustado de la visita, ¿no? Dice, y la mayoría es comprar. ¿La subasta? Comprar la subasta, dice. Todo muy bien, ¿no? Pero dice, se lo pasan bien. Pero bueno, son anécdotas que te voy a contar, pero sí, es verdad que llevamos 3 años con 2 universidades alemanas y no fallan, ¿eh? Ya están preparando la campaña que viene. Fíjate, interesante. Bueno, pues nada, Antonio, que muchísimas gracias por habernos acogido aquí, por permitirnos que hagamos este programa hoy desde aquí. Y precisamente, como decías, que el pimiento es el que, bueno, pues tiene la mayor parte de toda esta subasta que vemos aquí. Nos vamos a ir a ver ahora un nuevo California rojo que ya tiene en campo para esta campaña Sakata. Les hablamos de ASEM. Hola, soy Javier Pérez Mesa, Product Manager de pimientos en Sakata para la zona del Mediterráneo y este de Asia. Hoy estamos aquí presentando nuestra nueva variedad ASEM, que es una variedad para el ciclo temprano de Almería, está recomendada para la primera quincena de julio. Las características generales de esta variedad son que presenta un cuajado excepcional con calor, como se puede observar, más aún este año que ha sido realmente complicado con temperaturas extremas en agosto y septiembre. Mantiene la calidad perfecta durante todo el ciclo. Es una planta muy abierta, mantenemos la línea de nuestras variedades de planta abierta que faciliten la labor del agricultor y también facilite la lucha a los nuevos problemas que se presentan, como el Parvis pinus. Siempre es más favorable una planta abierta para solventar este tipo de problemas. Tiene un pad de resistencia, el típico ya en Almería, el más completo, con L4, spotes y ceniza, y es una variedad que presenta un cuajado muy escalonado, lo que permite a la planta mantener siempre una sanidad en perfectas condiciones. Nunca sufre un estrés excesivo. Y también permite alargar el ciclo todo lo posible, o sea, nunca llega a pararse del todo la planta. La calidad de los frutos es excepcional, con un rojo intenso y brillante. Presenta la doble dualidad para corte en verde y en rojo. Y otra característica muy importante de esta variedad es que el calibre es muy homogéneo a lo largo de todo el ciclo. No da saltos en cuanto a cuajado y el fruto siempre aparece repartido en cualquier parte de la planta, lo que le permite obtener una calidad siempre adecuada a cada momento del ciclo. Este pimiento se llama ASEM, concretamente este nombre viene de mi apellido Mesa, diciéndolo al contrario, digamos, y mantenemos la nomenclatura de los pimientos de Sakata, siempre dándole un nombre de algún miembro del equipo. Comenzamos con Sivac, que fue en honor a nuestra breeder de pimientos, Sierra Bacarizo. Continuamos con Juma, luego Checo se presentó la semana pasada en honor a uno de nuestros comerciales, que se llama Pedro Pacheco. Y en las próximas presentaciones nuestra idea es mantener esta idea de corresponder los nombres con alguna parte del equipo. Es una forma de nuestro, como dice nuestro lema, soy parte de ti. Queremos que realmente estos pimientos formen parte del equipo y de Almería, estando siempre cerca del agricultor. Esta finca está trasplantada del día 4 de julio, lleva ya una recolección de 2,2 kilos por metro cuadrado y la principal característica del fruto es la homogeneidad. Es un fruto que mantiene un calibre GG durante todo el ciclo, no tiene saltos de cuajado como se puede observar, está muy repartido el fruto por toda la planta
Y estas características los agricultores lo valoran. Sobre todo, otra de los puntos fuertes de la variedad y que nos comentan algunos agricultores es que presenta una estructura de planta muy abierta, que facilita el manejo de la planta, no requiere ningún tipo de detalle no incrementa por tanto la mano de obra, y al mismo tiempo facilita la lucha contra algunos de los nuevos problemas que se están presentando en nuestro campo, como es el tris parvispino. Que la planta sea abierta y que tenga poca hoja tocando fruto facilita que podamos pelear y se presenten menos daños en este sentido. Y de pimiento, pues nos vamos a hablar de pimiento, porque además es que el pimiento es el referente en el municipio del que vamos a hablar a continuación, y es que vamos a hablar del municipio de Dalía, Salvador. Un municipio donde la tradición y su ubicación excepcional, una orografía singular, forman parte de las joyas del patrimonio agrícola de Dalía. Y nos acompaña don Antonio Zamora, que es concejal de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Correcto. Buenas noches, amigo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Dalía forma parte de una tradición fantástica de la agricultura almeriense, donde se mezcla la tradición y la innovación. Sí, intentamos siempre innovar con cultivos nuevos y con los cultivos antiguos, tipo présule, guisante, tirabeque, y los pimientos, y los pepinos, todo lo que hay ahora. Ese arroyo de Celín, Inma, junto con la Sierra de Gado, conforman la conjunción perfecta, ¿verdad? Eso te iba a decir, porque es que además el agua, ese agua y la calidad de ese agua es precisamente uno de los motivos por el que ese pimiento tiene ese sabor que tiene, ¿verdad? Es que la joya del municipio es el arroyo de Celín. Claro, claro. Ese agua, tenemos un agua espectacular, además que ha bajado muy poco el caudal, siempre la tenemos disponible y la verdad que es la que nos da la vida en el municipio. Bueno, una campaña que en realidad se arranca muy prontito, en el mes de abril, aproximadamente, mayo, incluso hay plantaciones que ya se están haciendo en el mes de marzo. Yo no sé, con estas temperaturas, esta climatología, ¿cómo hemos tenido este año y este verano precisamente en Dalías? Pues la verdad es que el verano ha sido complicado, ha hecho mucha calor y no todas las plantaciones se han gestionado bien con el tema de la calor. Claro. Pero bueno, no pasa nada, lo que no te se la mata abajo después te lo pone arriba. El verano después sigue siendo muy largo, sigue siendo muy buena temperatura, la planta sigue funcionando, sigue gestionando bien el fruto y la verdad es que la gente se está preparando para el verano y el invierno está dejando un poco de lado, porque después allí arriba el invierno hace frío. Hoy el invierno, además que hay ya la chimenea, tenemos todas unas ganas ya de encender la chimenea, ¿verdad? Sí. De que se vaya este calor y nos permita disfrutar un poco del frío. Y hay que decir que, bueno, ha habido dificultades en campo con el tema de la climatología, las plagas y demás, pero los precios se han comportado bien. Sí, en general el precio se ha comportado bien, en la media que todos los que han hecho las plantaciones tienen buen producto. El buen producto se paga bien, eso siempre. Y el pimiento se defiende hasta bien. El pimiento de Dalías, como tiene ese salto térmico que tiene entre la noche y el día, sale con más pared y tiene una post cosecha muy buena, se paga muy bien en los mercados. Lo ha dicho antes el concejal, ha hecho referencia también a los présules, a los tirabeques. Sí. Estamos ya casi que todos ya mirando de reojo, estamos en la época del pimiento, pero estamos ya mirando todos de reojo al mes de marzo, que es cuando más ricos están los guisantes, los présules de toda la vida y los tirabeques, ¿verdad? Correcto. Este año, si todo va bien, haremos la jornada de los présules y los tirabeques en Dalías y daremos a conocer a todo el mundo nuestro cultivo de primor, que le llamamos en el pueblo, que es un escándalo de sabor, un escándalo de gusto, y yo creo que todas las personas merecen conocerlo y probarlo. Y probarlo, sobre todo probarlo y disfrutarlo, ya se lo digo yo, que están riquísimos. Y no sabía yo que podía haber tantas maneras de comer guisantes y de comer tirabeques, ¿sí? Y que demuestra la agricultura de inmediatez, ¿no?, del municipio, porque es una campaña corta, pero ahí todo el agricultor, toda la orfebrería agrícola forma parte de las maneras de los agricultores. Sí, porque siempre ha sido un cultivo como muy de familia, muy pequeño, en pequeña familia, padre, madre, hijos, todos juntos, los primos. Al fin y al cabo, Dalías es un municipio que es un minifundio, las fincas son muy pequeñitas, entonces la única forma de sacarle buen rendimiento a una finca pequeñita, con precio y con tirabeques, que es mucha mano de obra con poca tierra. Yo tenía que preguntarle, concejal, y es que estamos a final de año, estamos elaborando ya esos presupuestos de 2024. ¿Cuáles son esas necesidades, esas inversiones
esos proyectos que también se organizan ya pensando un poco en esos fondos provinciales o andaluces que puedan llegar. ¿Qué necesita nuestro campo en Dalías para el próximo año, para 2024? Bueno, lo primero que necesita el campo, seguridad con el tema del agua, seguridad hídrica, seguridad en el tema de robos, seguridad en el tema de precios, arreglo de caminos, las ramblas encauzarlas, hacer las vías verdes de ramblas para que los insectos auxiliares vayan de un lado a otro. Tenemos muchos proyectos, hay muchas cosas. La verdad es que esto es un mundo en el que tiene muchísimas posibilidades y no puede acceder a todas, pero bueno, poco a poco vamos a intentar hacerlo. ¿Y cuáles han priorizado para el próximo año? ¿Dónde están priorizando un poco? Sobre todo arreglo de caminos, arreglo de caminos y la inversión hídrica. Tenemos que intentar por todos los medios que no nos falte agua. Entonces nosotros en el municipio de Dalías estamos haciendo, en colaboración con las comunidades regantes, sí, que tenemos 3, estamos haciendo pues todo lo posible por ayudarlos para que puedan hacer las balsas de contención, las balsas de depósito, todas las balsas que hace falta para en invierno aguantar el agua para después en verano disponer de ella, y claro, eso es primordial. Claro, porque además precisamente en una zona como Dalías, donde estamos hablando de que la producción se hace en verano, donde las necesidades hídricas son mayores, eso tiene que ser una prioridad, no hay otra manera. Eso 100%, porque nosotros, por desgracia, estamos solos allí, nadie nos puede ayudar en el tema de agua. No llega la desaladura y solamente son los fondos propios, el arroyo de Celín y las comunidades regantes que tenemos nosotros, se acabó. Entonces, cuando tenemos que gestionar lo que tenemos y no nos puede ayudar nadie, vamos a intentar hacer a poner una toma de la desaladura cuando haga una ampliación y tener pues, otra posibilidad más, pero es que es complicado. Claro, pendientes de ese proyecto de ampliación de la desaladora, que además tiene que salir en breve, es decir, a lo largo del año 2024 esperamos ojalá que ese proyecto pueda estar bueno, pues ya avanzado, aunque sea a finales de 2024, porque lo cierto es que además depende de esa ampliación de fondos europeos y hay un margen para llevarlos a cabo. Exactamente, por eso estamos muy pendientes de cómo está todo el tema de la documentación, el alcalde de casa se encarga de eso y ya pues eso, con la vista puesta de intentar traernos una toma para arriba. Y hay que decir que en los últimos meses también han estado centrados, por ejemplo, en el Camino de los Hornillos, arreglando el Camino de los Hornillos, hablando de caminos rurales. Sí, tenemos un camino que se quedó ahí un poco en el limbo, que es un camino muy ancho, es un camino muy grande y se quedó sin asfaltar. Un camino que encima todo tiene unos parterres con plantas ornamentales para insectos auxiliares, que están muy bonitos y tenemos que asfaltarlo. Estamos esperando que llegue la subvención y lo dejamos ya listo. Pues a ver cuando llega, ¿verdad? A ver cuándo llega. Salvador, la verdad es que el municipio de Dalías siempre ha sido pues una seña de identidad del arranque de campaña en la provincia de Almería, en el poniente almeriense. Así es, y el consistorio está muy atento, ¿verdad?, a las necesidades de los agricultores, organizando jornadas de comunicación y de ofrecimiento gastronómico de una materia prima singular. Exactamente, nosotros nos ponemos en contacto con todos los agricultores de Dalías para ver sus necesidades. De hecho, yo soy agricultor, entonces en ese mundo me viene muy bien. A cualquier cosa que le hace falta, pues intentamos ayudarle de una forma, dándole información, dándole gestión, en lo que le haga falta, porque la verdad empezamos muy pronto, empezamos en marzo, abril, y ya empezamos a recolectar en junio o en julio. Claro. Y eso es una responsabilidad, ¿verdad? Sí, porque los veranos cada vez son más fuertes, son más duros, y tenemos que estar muy atentos para que, sobre todo también, es que es un balcón en el que después se mira todo el poniente, arriba, según pasan las cosas ahí arriba, después el poniente va mirando. Es cierto, es así, es para tomarle la medida cómo va a empezar la campaña y cómo va a ser la campaña. Y mirando al futuro, ¿cómo está de garantizado el futuro de la agricultura en Dalías? ¿Cómo va el relevo generacional en Dalías? Vamos a ver, todos tenemos... Los que tenemos familia, pues todos queremos que nuestros hijos siempre sean mejores que los padres. Entonces, si todos quieren estudiar, pues mira, donde haga falta. Yo, de hecho, yo tengo un hijo médico, otro abogado, enfermera, otra. Entonces, el relevo generacional en algunos momentos es complicado, porque la gente quiere ver más mundo, quiere más historia y la agricultura sigue siendo agricultura. Aunque se ha tecnificado mucho, ya no es trabajo tan duro como antes, está muy mecanizado y muy tecnificado, sí, pero sigue siendo agricultura, entonces no todo el mundo le gusta. Entonces la gente joven pues ve otros mundos y es complicado.
Estamos ahí. Está en Dalias también está la cosa complicada. Entonces, ¿no? Cuando llueve para todo el mundo. El presidente de Agroejido, ¿no?, nos lo comentaba en la entrevista anterior, que la agricultura sea rentable y el joven se dé cuenta de que su esfuerzo y su trabajo se traduce monetariamente en ingresos. Eso puede ser un motivo para alentar que haya más vocación, ¿no?, agrícola. Sí, es importante. Ellos tienen que ver que realmente tu esfuerzo tiene una recompensa. Es importantísimo. Pero es que ellos también ven que hay más mundo fuera. Los agricultores antiguos no hemos quedado en nuestro pequeño mundo y no hemos salido tanto como ellos. Ellos salen muchísimo, ven muchas cosas. Entonces, sabe que una responsabilidad muy grande tener un invernadero, que son 12 horas todos los días, o 15, o las que les quieras poner. Y ellos pues ya ven otro mundo. Y hay que intentar pues someterlo, oye, mira, esto está bien, tu pueblo, tu mundo, intentar pues eso, que no se pierda y... Claro, pero por eso digo, Antonio, que eso de o estudias o al invernadero, eso ya se ha acabado. No, es que al final yo creo que es un mal concepto el que tenemos, ¿no? Porque al final nosotros mismos estamos denostando un poco lo que es nuestro campo, que es lo que tenemos que poner en valor. Y es que esa naturaleza, y además un entorno cada vez más natural, más sostenible, pues yo creo que también hay que poner en valor lo que tenemos aquí, esa forma de vivir que también es diferente, que también nos permite pues otras libertades diferentes a las que a lo mejor no te permite un puesto de trabajo más cerrado o más atomizado o una gran ciudad que al final termina asfixiando, porque todo el mundo cuando llegan los puentes se va de las grandes ciudades. Sí. Al final tenemos que poner en valor nuestro campo. Yo no cambio mi trabajo por ningún trabajo de oficina, de escritorio. ¿Verdad que no? Ni por el asfalto. No, siento, yo salgo y estoy en plena naturaleza. Puedes ver a lo mejor los animales saltando al lado, las perdices, los conejos, lo que sea. Tienes tu pequeño ganadito, tus perros, tus cosas, tu historia, tu vida. Tú respiras bien. Oye, eso es una maravilla. Cuando realmente lo echan en falta cuando lo pierdes, cuando sales de aquí, te tiras 5 días en otro sitio y dices, joder, madre mía, cómo echo de menos lo mío. Y eso también ellos tienen que verlo. Claro que sí. Pero no por imposición, que ellos lo vean. No, efectivamente, no por imposición, sino porque cada uno lo elija. Ponerle la bandeja bien para que ellos vean que esto es una cosa buena. Claro que sí. Bueno, pues Antonio, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por la invitación, un placer. Y nosotros vamos a tomarnos también un respiro. Hablando de respiro, vamos a tomarnos un respiro. Vamos a ver unos consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Ceramita, tu boutique de cerámica. Pero no solo tenemos cerámica, sanitarios, grifería y todo lo que necesita para hacer de una casa tu hogar. Pide ya tu cita para un asesoramiento sin esperas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ceramita, tu boutique de cerámica, en calle Moncayo 3, Santa María del Águila. Pues ya estamos de vuelta y lo hacemos ahora yéndonos a un municipio pues donde también se vive y se respira la agricultura, y nunca mejor dicho, porque yo diría que casi 9 de cada 10 ciudadanos pues viven de manera directa o indirecta de la agricultura. ¿Verdad, Salvador? Y es que parte del desarrollo de Vícar tiene muchísimo que ver con la agricultura,
y de todo ello, de la actualidad y de noticias que todos también positivas para el municipio, vamos a charlar con su concejal de Agricultura, don Francisco Rodríguez. ¿Cómo está, amigo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hay que recordar que la grabación la estamos haciendo, ¿verdad?, a la mañana. Aquí ya lo saben ustedes que para que este programa sea posible, pues cada jueves nos vamos a algún lugar de la provincia, ¿verdad? Y bueno, pues lo grabamos por la mañana para que todos ustedes lo estén viendo ahora, a esta hora, en todos sus televisores y dispositivos. Así que, bueno, pues con el concejal de Agricultura de Vícar para que nos cuente cómo están viviendo también la campaña en este municipio. Muy buena, pues la verdad, muchas gracias por invitarnos. Del municipio de Vícar estamos muy agradecidos de que nos hayáis invitado. Pues bueno, una campaña un poco, digamos que vamos a empezar a ver cómo va la campaña. Venimos de dos campañas muy bonitas, dos campañas muy bien estructuradas, con un buen precio para los agricultores, con rentabilidad. Y ahora este año tenemos la incertidumbre, tenemos la duda de cómo se va a desarrollar la campaña. Es verdad que esto no es como empieza, es como acaba. Y esto yo siempre lo digo, que los precios van teniendo sus altibajos, la campaña va teniendo sus momentos buenos, sus momentos más delicados, pero al final del año es cuando hay que hacer, al final de la campaña, que normalmente es en el mes de junio, mayo, junio, es cuando hay que hacer esa valoración para ver realmente cómo ha sido, ¿verdad? Sí, efectivamente, ten en cuenta que ahora mismo estamos empezando. No sé si puede haber ahora un 5% de lo que normalmente se comercializa puede estar ahora recogido. Entonces, los números hay que hacerlos al final. Los gastos se han disparado en los 2 últimos años, sí. Posiblemente alrededor de un 30%, y eso para pagarlo hace falta rentabilidad, hace falta kilos y precio. Claro, porque además los precios suben, pero luego los costes de producción es muy difícil bajarlos, ¿verdad? Una vez que ya han subido, ya volver a bajarlos ya es complicadete. No, el coste de producción, ya te digo, se ha disparado, en unos porcentajes bastante importantes, pero bueno, ahí estamos nosotros aguantando lo que nos eche, los agricultores aquí aguantamos lo que nos eche. Eso es verdad, estaban hechos los agricultores de otra pasta, siempre lo digo yo, ¿verdad? Lo que sí está claro, don Francisco, es que ustedes con su gestión han hecho que se reduzca el éxodo de gente que vive en el municipio a la capital de provincia o a otros lugares, porque la agricultura es rentable en Vícar. Sí, no, digamos que nuestro alcalde Antonio Bonilla desde el principio lo ha tenido siempre muy claro. La agricultura es el motor económico de nuestro pueblo. El motor económico. Tenemos directa o indirectamente, como bien habéis dicho vosotros, más del 90% de la gente, yo diría que casi el 100% de la gente vive de la agricultura. Si quitas un poquito de turismo en la Invía, el tema del campo de golf, el hotel 5 estrellas, si quitas eso, todo lo demás es agricultura. Con todos los desafíos que supone también mantener gente de varias nacionalidades que confluyen en una zona reducida, porque son 2.000 hectáreas aproximadamente, ¿no?, la que genera. Sí, tenemos alrededor de 2.000 hectáreas en producción. Aproximadamente, pues digamos que el personal que trabaja en los invernaderos, alrededor del 60-70% son inmigrantes. Entonces, este personal está integrado en Vícar. En Vícar nunca hemos tenido ningún problema con la inmigración. Están bien integrados, están trabajando bien y bueno, muy contentos. Bueno, ya te digo, la gestión de nuestro alcalde en ese sentido ha sido muy importante. Y grandes empresas que tenemos en Vícar relacionadas con el sector hortofrutícola. Todos seguro que nada más hablar de Vícar, pues le viene a la cabeza Vicasol o Eurosol, pero hay que hablar de que además de esas empresas que viven directamente de la producción, tenemos una gran empresa también en el ámbito de la industria auxiliar, como es Quimitec, que además está convirtiendo Vícar en todo un referente en biotecnología. Sí, la apuesta de Quimitec por Vícar ha sido muy importante, está dándolo todo. Además, es una empresa de investigación y desarrollo que están trabajando de una forma excepcional, están trabajando muy bien y le estamos dando todas las facilidades que ellos necesitan. En Vícar lo tenemos claro, siempre que hay posibilidad vamos a recibir con los brazos abiertos a cualquier empresa que llegue. En Vícar tenemos a Quimitec, que está desarrollándose de una manera bestial, tenemos el centro de desarrollo de COPE,
que está creciendo también exponencialmente muchísimo. Sakata está creciendo muchísimo, de hecho están pensando en traer su sede nacional a Vícar. Es decir, las facilidades que reciben en Vícar son muy importantes. Al final las empresas del sector hortofrutícola es lógico y normal que piensen en la provincia de Almería y que se instalen en la provincia de Almería, porque si desde aquí es desde donde sale el producto de calidad hacia Europa, donde hay que estar es donde está la producción, ¿no? Efectivamente, ten en cuenta que tanto las empresas de comercialización como las empresas de producción y desarrollo tienen que hacer las pruebas y tienen que hacer los ensayos donde realmente se va a consumir es el producto o lo que ellos fabrican o desarrollan. Claro. Si tú haces las pruebas en la zona donde se desarrollan, no vas a tener ningún problema en el momento que lo saques a mercado. Si lo desarrollas en otros países, en otros sitios, vas a tener muchísimos problemas. Empresas de gran nivel y también son pioneros en la génesis, con una escuela agraria donde se genera la vocación del futuro, don Francisco. Sí, bueno, eso fue una apuesta personal de nuestro alcalde, en colaboración con la escuela agraria. Estas personas llegaron a Vícar, no tenían absolutamente nada para empezar a trabajar. El alcalde hablaron con él y Antonio Bonilla le dejó lo que es la Casa de la Juventud para que empezaran a desarrollarse. Esa semilla que se plantó en Vícar hoy es lo que es la escuela agraria, que posiblemente sea la escuela agraria más importante que haya en España. Nosotros tuvimos la ocasión de grabar uno de los primeros programas, ¿verdad?, de Agro 24 allí, fue sensacional. Ya pudimos estar allí en esas nuevas instalaciones, en ese invernadero, desde el que estudian y de manera directa los estudiantes en campo, cómo pues se comportan todas las variedades, además con muchos acuerdos con casas comerciales, no solamente de semillas, sino de todo el sector auxiliar, de la industria auxiliar también. Pero bueno, tenemos que hablar también de otros ámbitos y ya más de competencia del propio ayuntamiento también, como son, por ejemplo, nuestros caminos rurales. Bueno, en Vícar tenemos el orgullo de decir que prácticamente el 100% de nuestros caminos están asfaltados. Tenemos un plan de reasfaltado de caminos, porque hay algunos caminos que se asfaltaron hace unos años, están un poquito deteriorados, y tenemos un plan en los próximos años de reasfaltar algunos de estos caminos, pero el 100% de los caminos de Vícar están asfaltados. Es que fíjate qué importante es que cuando hablamos de todos estos productos que tenemos aquí, que están llegando poco a poco a esta sede de Agroejido para la subasta, los cogemos con cuidado, los tratamos con el cuidado que merece por la calidad que queremos que ofrezcan cuando lleguen a mercado. Pues tú imagínate qué importante es que nuestros caminos rurales estén en las mejores condiciones para que ese producto no lleve golpes, no sufra en ese traslado, ¿verdad? Es fundamental. Sí, ya te digo, es algo que lo tuvimos muy claro, nuestro alcalde lo tuvo muy claro desde el primer momento y ya te digo, nuestros caminos, hay caminos que llevan asfaltados más de 20 años, entonces por eso estamos ya con el plan de reasfaltado, porque ya de tanto uso hay algunos que están un poquito deteriorados. Una utilidad agrícola también, como decía Isma, pero también paisajística y medioambiental. Sí, no, es todo, es la comodidad para el agricultor, es la imagen, es todo. Y concejal, ¿cómo estamos también en cuanto a jóvenes en el municipio relacionados con el sector agro? Ya que tenemos esa escuela agraria Vícar, entiendo que de ahí es más fácil que salga juventud para nuestro campo. Mira, afortunadamente, el relevo generacional en nuestra zona es donde mejor se está llevando. Afortunadamente tenemos una agricultura que es competitiva, que hoy en día sigue siendo rentable, y eso atrae a los jóvenes, es importante. ¿Y el agua? Porque sin el agua no somos nadie. Bueno, te puedo decir una cosa, en el 2005, cuando nadie hablaba de agua, nuestro alcalde, Antonio Bonilla, ya se quedó con 7 hectómetros y medio de la desaladora de Valerma, cuando otros alcaldes ni se le pasaba por la cabeza. Él ya tenía el agua, digamos, reservada para que no faltara el agua en Vícar. Teníamos agua reservada para más de 100.000 habitantes. Para más de 100.000 habitantes. Sí, señor. Ahí es nada. Sí. ¿Cómo va el crecimiento del municipio?
Pues nada, seguimos creciendo, cada año vamos sumando habitantes. Tenemos claro que viven más de 30.000 personas en Vícar, censadas creo que hay alrededor de 28.000 y algo, no sé el número exacto, pero aproximadamente. Pero tenemos un número de personas que viven en la Invía, que viven en el campo, que bueno, son personas que todavía no están censadas, que terminarán censándose en Vícar. Ese crecimiento del municipio y arropado, por supuesto, por el sector que lo representa, que es el sector hortofrutícola. Vícar es mucho, el corazón del poniente que late con un ritmo realmente potente, don Francisco. Vamos, Vícar tiene ese corazón tan grande que recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y con el corazón abierto. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber estado este ratito, por contarnos cómo van las cosas también en el sector hortofrutícola en Vícar. Así que seguimos muy pendientes de Vícar y de ese crecimiento. Pues nada, un placer y gracias por haberme invitado, a vuestra disposición siempre. Gracias. ¿Y sabes, Salvador, Cuéntame. un tema que nos tiene un poco preocupados esta campaña? El Parvispinus. Sí. Dichoso. Dichoso Parvispinus, ¿verdad? ¿Y cómo estaremos en este momento de la campaña en cuanto a Parvispinus en la provincia, afectación, cómo combatirlo? Pues se lo contamos todo en el siguiente reportaje que hemos podido elaborar de la mano de Cooper. Pues como les estábamos contando, hoy queríamos ver in situ en un invernadero de berenjena, además un invernadero de berenjena ecológico, cómo afecta también el Parvispinus a la berenjena. Ciertamente es una plaga que no está afectando al fruto como puede hacerlo en el caso del pimiento, del que también vamos a ver cómo va la evolución de Parvispinus, pero sí que puede detectarse en la hoja y sí que puede afectar a la imagen de la planta. Estamos con todo un especialista en este tema, como es Julián Giner. Y Julián, explícanos cómo detectamos nosotros Parvispinus en berenjena y cómo le afecta realmente. Bueno, voy a coger una hoja para explicaros un poquito. Sí. Los daños de berenjena en berenjena son un poco distintos. Lo primero que tenemos que entender es cómo se alimenta lo que es los tisanósteros, los tris. El tris lo que hace es, con su aparato bucal, pincha sobre una célula y la vacía de su contenido y se alimenta de uno a uno. Entonces vas haciendo esos blanqueamientos que se ven en las hojas y después unos puntos negros que son los excrementos que dejen en las células que ha vaciado. O sea, los puntos negros que aquí vemos... Los puntos negros son los excrementos, serían los excrementos, y los puntos blancos son las células vacías de las que se ha alimentado. ¿Qué ocurre? Eso todos los tris. Eso todos los tris. Vale. Después, ¿qué ocurre? Cuando un tris se alimenta del brote tierno de la planta, como la hoja está en crecimiento, esa célula que ha vaciado, porque va vaciando de una en una, si después cuando se hace grande son 200 células, pues lo que ocurre es un retorcimiento de la hoja debido a que le faltan las células para formar la hoja de forma natural, o las cremalleras típicas que aparecen en pimiento o también en pepino. Eso sería el efecto que va haciendo cuando la planta crece, cuando un tris ha picado en una planta. ¿Qué ocurre con la diferencia de Parvispinus con respecto a Franquinella occidental o a otro tipo de tris? Que el daño de Parvispinus es mucho más agresivo. ¿Eso qué significa? Que por un lado endurece la hoja, la acartona. Ahora mismo vosotros no lo notáis, pero la hoja está totalmente acartonada, está engrosada y deforma totalmente la hoja, y los daños son mucho más severos que Franquinella. Franquinella, que ya lo vemos aquí arriba, los daños de aquí arriba ya son Franquinella, que es lo que suele ocurrir en berenjena. Pues vemos el plateado, pero no vemos el engrosamiento ni el daño tan extremo que ha hecho en la berenjena. Esto es un problema porque con una hoja como tenemos aquí, realmente le puede quitar un poco de savia a la planta, aunque la berenjena crece muy rápido y no lo vamos a notar mucho, pero es un vector de infección para invernaderos que tengamos enfrente de pimiento. Claro. Como la berenjena está casi todo el año plantada, si no conseguimos bajar las poblaciones de Parvispinus en un cultivo como berenjena, pues es un vector para cuando se vuelva a plantar pimiento tengamos la entrada de Parvispinus. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos introducido, por ejemplo, Crisopa, que se ve aquí perfectamente. Hemos introducido sueltas de Oreo en ninfa alimentando, y también hemos introducido Nesicoride de semillero para intentar bajar las poblaciones de Parvispinus. Ahora mismo, porque aquí el Parvispinus ya venía desde el semillero. No, aquí ha entrado cuando la planta tenía unas 2 o 3 semanas y ha entrado como efecto colateral del invernadero de al lado, que es de pimiento, que ya tenía Parvispinus desde el principio del cultivo. Esto es lo que está ocurriendo en Almería, que hay un solape. Hay un invernadero de pimiento que se plantó en julio, tiene problemas de Parvispinus, y cuando se planta la berenjena,
del invernadero al lado pasa aquí. Si ahora no conseguimos bajar las poblaciones de Paliospinus en este cultivo, cuando se arranque ese pimiento y la berenjena siga teniendo Paliospinus, pues cuando se va a plantar ese cultivo, pasará de aquí a allí y es un círculo vicioso. Entonces tenemos que intentar conseguir que este tipo de cultivo asociado al Paliospinus, aunque no haga daño en el cultivo, tenemos que intentar que no evolucione para que no nos sirva como vector de cultivo. Porque claro, aquí no afecta a la berenjena, es decir, al fruto en sí el Paliospinus no le va a afectar, ¿no? No, puede ser que tenga un pequeño moteado, pero no llega realmente a afectar al desarrollo de la berenjena. A diferencia de lo que sí sucede en pimiento. Y en pepino también. Y en pepino y en otras hortícolas que aquí no tenemos. Pero en pepino, ¿aquí también se ha detectado en la provincia de Almería Paliospinus en pepino? Sí, se ha detectado Paliospinus en pepino, no hace mucho daño. Donde ha hecho daño son invernaderos de calefacción, que tiene todo el ciclo con una temperatura alta, porque Paliospinus a 11 grados, 11-12 grados, la hembra sigue activa, sigue viva, pero no es capaz de reproducirse ya. También se han visto daños en guisante, que también tenemos algún invernadero de guisante en la zona de Vergedalía, y después también se ha visto daños en otros cultivos subyacentes que puede haber al aire libre, como puede ser, aunque aquí en Almería no hay, lechuga, alcachofa, y en unas plantas reservorio que, como puede ser, hemos visto Paliospinus en adelfa, en tomillo, en romero, aunque eso no es muy grave, pero sí en los cultivos subyacentes, como puede ser una lechuga, una alcachofa en la zona de Pulpí, que allí se cultiva al aire libre. Pero realmente en el primero en el que se detectó fue en pimiento. ¿Ha sido este año cuando se está viendo? Donde se empezó a detectar fue en invernaderos de viveros. Sí, pero me refiero del salto del vivero de la Dipladenia a Poinsettia. El salto pasó primero en pimiento. A pimiento. ¿Y es este año cuando se ha detectado en el resto de cultivos que me estás comentando? No, ya venimos detectando. Tenemos Paliospinus realmente desde hace 3 años. Lo que pasa es que veíamos unas cremalleras y tampoco teníamos muy claro qué estaba ocurriendo. Y también veíamos algún daño en alguna berenjena, alguna hoja engrosada como esta, que se engrosa mucho más que franquiniela, pero tampoco le damos importancia. Realmente llevamos 3 años. El foco grande ha sido este año, que ya está un poco más generalizado por toda la zona esta de Tierra de Almería, y está haciendo presencia también en pepino y en berenjena. No está haciendo daños reales, pero sí que tenemos una pequeña presencia en los dos cultivos subyacentes. Lo que no estamos viendo todavía daños es en calabacín, aunque ya en la provincia de Murcia me han informado que se ve daños en calabacín, y en el calabacín, igual que lo que hace franquiniela, se ve que pican el fruto y salen como unas ampollas como de cera, que es la savia. En ese caso sí que puede ser producto que no sea comercial. Pero es muy puntual y también en calabacín a la calle. No hemos llegado a ver calabacín en el invernadero un daño real. Y en tomate, por ejemplo, no hemos llegado a ver ningún daño, pero que sería el cultivo que se quedaría limpio. En pepino, ya tienen bastante con daño minoritario. En berenjena sí que hace daño, pero no afecta a la calidad del fruto. En guisante, en la zona de Vergedalía, sí que afectaría mucho al fruto, porque pica y deforma lo que es el enganche de la vaina, igual que si hubiera judía, que ya no tenemos judía en la zona. Y en calabacín se ha visto algún daño muy puntual en calabacín aire libre en la provincia de Murcia. Aquí no lo he llegado a ver y no creo que sea un problema grave en calabacín. Claro, ahora se supone que el frío que va a venir bien para intentar parar un poco la plaga, pero no va a llegar a desaparecer. Bueno, sí, depende de la temperatura que haya. El problema que está ocurriendo este año, como ocurrió el año pasado, es que en esta fecha que estamos ya en noviembre debería tener temperaturas por debajo de 12 grados de manera real. Ahora mismo, esta mañana ha hecho 12-13 grados, pero vamos a tener una temperatura máxima de 25-26, que aquí en este invernadero, por ejemplo, llegaremos a 30 grados perfectamente aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Paliospinus se coge y se está bajando a la parte baja de la planta. El Orius en el pimiento sigue estando en la parte de arriba. Porque va buscando la parte calentita, ¿no? Sí, y la parte se protege en el fruto y te lo puede marcar, aunque haya muy pocas poblaciones. Aunque ya no se reproduzca, los 2-3 Paliospinus que queden en la parte baja de la planta, pues te puede marcar el fruto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como el Paliospinus va por focos principalmente, no tiene una movilidad tan grande como franquiniela, intentar, donde veamos de nuevo una presencia de Paliospinus, quitar las hojas de folias como se ha hecho en esta berenjena, por ejemplo, y colocar algunas placas cerca del pimiento. Vale. Tenemos que entender que muchas veces se habla que las placas cromáticas para Paliospinus funcionan mucho peor que para franquiniela. Sí y no. Primero, los niveles de franquiniela suelen ser mucho más altos en poblaciones que los de Paliospinus, en las partes medias bajas de la planta.
y segundo, que el franquinela tiene una movilidad muy grande, se mueve mucho por el invernadero, por eso generalmente se extiende por todo el invernadero, y el parvispinus tiene una movilidad muy relativa, muy pequeña. Por eso al principio se queda en un foco y después va pasándose de hilo en hilo, de fila en fila. Claro, tiene poca movilidad, pero tenemos el problema de la cantidad de huevos que pone, ¿no? Exacto, se reproduce muy rápido, pero al principio tiene poca movilidad. Por eso es muy importante en los cultivos que se plantan al principio hacer conceptos monitoreo. Igual que se hace aquí en las fincas de ecológico, de tener una persona de monitorear todas las filas una vez por semana, es muy importante las 2 o 3 primeras semanas de plantación pasar por fila y si ve alguna planta rara, pues arrancarla, meter en una bolsa negra y sacarla del invernadero. ¿Qué te parece, Julián, si además de ver la berenjena, vemos cómo estamos en este momento concreto de la campaña con parvispinus en pimiento? Sí, vamos al invernadero al lado y vemos la diferencia de lo que está ocurriendo con el pimiento. Venga, pues vámonos. Y vamos a verlo, venga. Vamos. Sígueme. Entonces aquí es donde vamos a ver cómo afecta en estos momentos el parvispinus al pimiento, sí. ¿no? Hubo al principio parvispinus, se controló, sí. pero hay algún daño para ver el daño que ha dejado en el cultivo. Venga, pues vamos para adentro. Fijaros, el primer daño, el efecto de la cremallera. Sí. Lo que os he comentado, los TRIs se alimentan de las células una a una, y cuando el pimiento va creciendo, como este año lo ha hecho en las flores, directamente ya en el pestillo de la flor, pues claro, todas las células que tenía que haber formado, pues hacen que crean estas cremalleras porque la célula no ha podido reproducirse. Después también hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo es que se están poniendo huevos dentro. Ahí el orio no puede entrar y no vuelve a seguir haciendo daño continuamente en el cultivo. Ahí nos tenemos que basar en control de Ambryseus para controlar. ¿Y ahí pueden llegar? Los Ambryseus sí, el orio le va a costar trabajo, el orio ya comerá las larvas del L2 y L3 cuando salgan de aquí fuera, pero aquí al principio pensamos que no tenemos parvispinus, pero sigue habiendo porque han puesto huevos en el pedúnculo. Franquinela va a ponerte los huevos en las partes externas de la planta y el parvispinus te lo va a colocar en las partes... Pero de hecho aquí mira, aquí tenemos ejemplo ejemplo de daño de parvispinus, te lo va a poner en las partes externas, pero también mucho en el fruto. ¿Qué ocurre? Que si te lo ponen en la parte del pedúnculo, como estamos viendo aquí, sí. No hay ningún depredador que lo vaya a controlar. Y sigue marcando, sigue alimentándose y haciendo de estos daños. Este es el ejemplo típico del daño de parvispinus en fruto. Claro, eso hace que no pueda ser comercial. En cambio, fijaros aquí, si empezamos a ver la flor, que está llena de orios. Ahí, si os fijáis, tenéis un adulto de orio y la flor está totalmente limpia de parvispinus de franquinela. Es decir, que los problemas no los tenemos aquí porque el orio ha hecho un control bueno limpiando toda esta parte de la planta. Realmente estos daños, fijaros, son de hace mes y medio, 2 meses. Pero este fruto ya no va a ser comercial, aunque aquí arriba, si os fijáis, la planta está saliendo bien y todas las flores tienen presencia de orios y nos está haciendo un control. Aquí fijaros también, aquí también tenemos otro orio dentro de esta flor. El orio lo tenemos arriba porque además busca la flor y busca el calor, los huevos, sin embargo, en la parte de abajo. ¿Tenemos que hacer las sueltas desde abajo hacia arriba y a poner la alimentación? Sí, nosotros aconsejamos, ahora mismo en estas condiciones, o colocamos una placa cromática azul, Oriver azules, defoliando la planta así. O sea que si tenemos parvispinus se recomienda defoliar la planta, ¿verdad? Sí. Para no dejarle hueco donde se pueda esconder el parvispinus. Vale, aquí colocaríamos una placa Oriver azul. Sí. Según los ensayos que hemos hecho sería 1 metro de altura lo ideal para proteger estos frutos que están todavía limpios. Sí. Os vuelvo a repetir, el parvispinus es muy poco móvil, por tanto no vamos a ver tanta captura de parvispinus como de franquinela, primero porque hay menos poblaciones en estos momentos y segundo porque es menos móvil, y después podemos hacer una suelta de nuevo o bien de Ambryseus suis, que es para que esas larvas se las coma, porque lo que os he enseñado antes, sí. Porque están dentro del pedúnculo, o bien unas sueltas de ninfas de orios, si el foco está localizado como estamos aquí, que es un foco pequeño localizado, 1 o 2 botes los vamos colocando por esta parte de aquí para que esas larvas se las coma y no evolucione. Ese sería el planteamiento de esta fecha. Realmente si la temperatura baja, parvispinus no se va a reproducir y vamos a conseguir que al cortar esos ciclos los auxiliares que tenemos tanto orius como Ambryseus suis que tenemos en las hojas nos van a permitir que el resto de poblaciones que queden en la hoja, aquí tenemos Ambryseus, se ven aquí huevos de Ambryseus, nos van a permitir que se controle el resto de poblaciones y que no nos haga daño en el cultivo de cara a mantenerlo a abril-mayo, porque tenéis que dar cuenta que este cultivo se tiene que mantener este mayo y si no conseguimos controlarlas, pues todos estos frutos también se marcarían
y estas flores... Y estaríamos acortando la producción de la planta porque nos estaríamos quedando sin primavera. Exacto, nos quedaríamos sin primavera. Esto sería un bote de ninfas de Orius. Vale. Entonces, lo que haríamos es directamente hacer sueltas en la base del pimiento, en pequeña cantidad, para que las larvas de palmespinos que hay en ese fruto se las depreden. O sea que directamente se lo pondríamos, sí, por ejemplo, ahí dos. Se lo pondríamos por aquí. Si detectamos que en esta hay, sí, o si detectamos que en la zona hay. En la zona hay. Iríamos a esta altura, en este momento iríamos a esta altura de suelta. ¿Y tendríamos que ir planta por planta viendo? Bueno, ¿o cada cuánto? Las ninfas de Orius son muy poco móviles, porque no vuelan, pero bueno, el planteamiento, como son focos pequeños, a lo mejor lo que tenemos aquí son 10-15 metros, porque si entramos por acá, vemos aquí un poquito de palmespinos, pero a partir de la mitad del cultivo ya no estamos viendo nada de palmespinos. Realmente pues soltaríamos 1 o 2 botes pues para este trocito de aquí, porque ya aquí, si os dais cuenta, ya no se ve nada, ningún daño de palmespino. Son 1 o 2 botes para apoyar el control de palmespinos, que nos va a ayudar mucho este tipo de ácaros, que son polífagos y comen todo lo que pillan. Por tanto, este tipo de ácaros nos va a ayudar mucho en invierno para controlar las larvas de palmespinos que queden en el cultivo, porque suelen estar en la parte húmeda del cultivo. Son ciegas, ¿verdad? Son ciegas, igual que ambrisellos también son ciegos. Las arañas depredadoras que se trabajan en el campo son ciegas, todos los ambrisellos. Esto nos va a ayudar. ¿Se guían entonces, por tanto, por el olor o por...? Sí, van buscando por el olor y se van moviendo por el cultivo. Apoyado con auxiliares que aparecen de forma importante como este, apoyando un poco con ninfas de Orius, teniendo en cuenta que le va a costar reproducirse, pero para controlar lo que hemos enseñado, las larvas de tis que tengamos aquí, y si bien apoyando con placas Oribes para controlar los adultos que hay en el cultivo. Ese sería el planteamiento que tenemos ahora. ¿Esto de aquí es Parvispinus? Como aprovecha la humedad de la planta, la hoja se queda pegada al pimiento. Sí. Ahí el Orius no entra porque no hay luz. Entonces lo que hace es que hace unas heridas, porque ya no hay, se comen las células, pero el pimiento no ha crecido todavía. Por tanto, lo que hay es vaciar las células. Al vaciar las células, con la humedad que hay en el pimiento, pues crea como una especie de rugosidades que necrosan porque el tejido está muerto. Esta es la única manera de controlarlo, es quitando las hojas para impedir que el Palmespinus se siga protegiendo en las hojas y soltar una ninfa de Orius para permitir que las larvas de tris que hayan aquí se las depreden y no nos afecten a los que están aquí arriba. ¿Qué afectación tenemos ahora mismo en la provincia de Almería de Parvispinus en pimiento? Y si hay más afectación que el año pasado, pero está mejor controlado, o cómo va la evolución. Bueno, yo creo que es una plaga que se está generalizando en toda la provincia y las provincias colindantes, tanto en Granada, Málaga como Murcia. Ahora mismo la plaga se está empezando a controlar un poco, aunque está ocurriendo lo que os acabo de enseñar, que parece arriba está controlada, abajo han quedado algunos restos que nos están haciendo daño, y la presencia yo diría que está generalizada en toda la provincia, tanto en Poniente como en Levante, como en la zona de Vergedalía. Daños, pues yo creo que hay un poquito más de daños que el año pasado, pero el agricultor ya lo controla mejor y sabe cómo puede trabajar con él, tanto en control biológico como en el tema de medidas mecánicas, como los productos fitosanitarios, que son respetuosos con la fauna auxiliar y que nos ayudan a controlar esta plaga. Por tanto, sí que hay muchos daños, pero están mejor controlados y más localizados, como en este ejemplo. Aquí tenemos un foco pequeño. Sabemos que está aquí, el agricultor lo tiene pendiente, pero el resto del cultivo pues se ve ya más sano y más controlado. Bueno, pues solamente nos queda por mirar al cielo, esperar que llegue el frío, que nos ayude a controlar aún más esta plaga de Parvispinus y sobre todo pues pedir ese control o que el agricultor esté muy pendiente de cualquier pequeño foco que pueda encontrar, porque es lo que nos va a marcar la primavera. Exacto, es lo que nos va a marcar la diferencia. Localizar los focos que queden para que no evolucionen de cara a la primavera y no se generalice en el cultivo. Pues Julián, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Y nosotros pues vamos a continuar con Agro 24.
Es importante la existencia de organizaciones profesionales que defiendan los intereses de los agricultores y nuestra siguiente invitada representa mejor que nadie esa defensa a ultranza del interés agrícola, Inma. Bueno, es que además, ¿quién no conoce, hay que decirlo, quién no conoce dentro del sector ya a Paqui Iglesias, que es la secretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores en Almería? Paqui, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, además que teníamos muchas ganas de tenerla en el programa y precisamente hoy pues coincide que durante estos días se está celebrando, hoy mañana en Albacete, esas jornadas de retos de los jóvenes en la agricultura y en la ganadería. ¿Qué retos son los que tienen nuestros jóvenes? Y sobre todo venimos hablando durante todo el programa pues de cómo se vive esto en el sector y las dificultades que estamos teniendo de incorporación de jóvenes. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros desde UPA? ¿Cómo lo estáis percibiendo en las diferentes zonas? Bueno, mira, nosotros en la UPA y en la UPA de Almería concretamente, desde el año 2015 hicimos un programa que yo le digo el Plan Renove, pero creo que es un plan para incorporar jóvenes a las explotaciones agrarias. De hecho, nuestra organización es la organización que más incorporaciones hace de jóvenes en todos los sectores. Cuando salen, pues bueno, los planes de incorporación que tienen dentro de los programas de desarrollo rural la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este programa de desarrollo rural y donde está la incorporación de jóvenes va a salir uno nuevo, lo quiero anunciar ya en breve. Es un nuevo programa para esa incorporación y también va a salir un programa para los planes de mejora, que es para mejorar ya lo que tienes hecho. Nosotros esa idea de que la agricultura necesita un cambio generacional es fundamental, claro. Porque realmente, aunque en el sector de las frutas y hortalizas la media es la más baja de todo el Estado nacional, estamos en torno a unos 53 años, en el resto de sectores la media está por encima de los 65 años, es decir, la media está por encima de la edad de jubilación, situación que preocupa porque el joven que no se queda o no asume la explotación agraria o ganadera que tiene el familiar o que quiere incorporarse, ese joven desaparece de ahí o se va a otros sectores. Entonces realmente pues la merma, a lo mejor en este sector no se ve tanto, en el sector hortícola, pero la merma de incorporación de jóvenes que viven en pueblos del interior de la provincia es evidente, ¿no? Entonces pues decidimos apoyarlos de muchísimas maneras y bueno, tanto para la tramitación de su expediente, el seguimiento de los expedientes, el orientarlo hacia qué actividad se puede hacer las cosas, porque uno puede llegar con una idea de hacer algo que, bueno, novedoso, una maravilla, que lo ha visto en la tele, pero realmente hay que ir a la realidad, ¿no? Claro, hay que saber que eso realmente va a funcionar. Que eso va a realmente funcionar y que las cosas tienen que hacerse de manera adecuada y que está muy bien la idea innovadora, pero hay que hacer las cosas con los pies en el suelo. Y es verdad que las ayudas de jóvenes para la incorporación son ayudas suculentas, hartas, e incluso la última que hemos tenido, que se dio a través de los fondos Next Generation, los del COVID, fueron hasta 90.000 euros a fondo perdido. 90.000 euros a fondo perdido es mucho dinero, sí. ¿No? Es verdad que según el sector 90.000 euros no es nada, pero es verdad que no conozco ninguna ayuda como esta, que para una incorporación, para una mejora, para montar una empresa, para crear una empresa en otros sectores como la que se da a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que aquí tanto el Ministerio como la Junta de Andalucía pues apuestan por esa incorporación, entre otras cosas por lo que he dicho antes, porque es que como sigamos así, pues los agricultores y los ganaderos de sectores del interior de la provincia van a desaparecer y la media de los agricultores, de los ganaderos, de las agricultores y de las agricultoras del sector hortícola también va a subir la media de edad. Claro. Es que es evidente que no todo el mundo quiere acercarse a este sector, principalmente
pues por las dificultades que se tienen, principalmente por las dificultades que se tienen, por los costes de producción, porque el producto pues no se vende a un precio que, es decir, que llevar una explotación agraria no es cosa menor, ¿eh? Bueno, son riesgos, al final son todos riesgos los que tienes que asumir, porque efectivamente es verdad que hemos tenido costes muy elevados de producción en los últimos 2 años, también los precios han acompañado, han permitido que por lo menos el sector pueda asumir esos costes de producción. Hablábamos hace un momento con el concejal de Agricultura de Vicar, que esa es la incertidumbre que nos vuelve otra vez a acechar en este inicio de campaña, si los precios van a acompañar como para poder sobrellevar esos costes de producción que crecieron y que ya difícilmente van a bajar. Es que yo creo que tenemos que empezar a hablar no solamente de precio, sino de rentabilidad. Claro, claro. Yo creo que aquí está la clave, es decir, hablar de precio es una tontería, lo digo así de claro. Lo que tenemos que hablar es de la rentabilidad, si vamos a ganar más rentabilidad o vamos a perder rentabilidad. Y si no hablamos de eso, no estamos hablando de nada. Porque yo puedo cobrar 1 kilo de calabacines a 5 euros, pero si me cuesta producir 1 kilo de calabacines 4,99, mi rentabilidad es mínima. Con lo cual, yo creo que el sector, y no este sector, sino todos los sectores, agrícolas y ganaderos, tenemos que empezar a hablar de qué rentabilidad voy a tener. Si no, estamos perdidos y desde luego nadie va a saber qué realidad tenemos, porque si hablamos de que tenemos unos precios muy buenos, pues estamos hablando de que parece que como si estuviéramos nadando en la abundancia, y es mentira. Claro, es que hay que decir que normalmente tenemos en cuenta qué es lo que ha ganado el agricultor al final de año, pero a ese dinero hay que restarle los costes de producción, es decir, de plástico, agua, semilla, desinfecto, productos fitosanitarios, mano de obra, también la amortización de esas instalaciones, que normalmente nunca lo tenemos en cuenta. Y claro, porque un invernadero cada cuántos años no se levanta nuevo, como son tantos, bueno, pues ya me preocuparé de eso cuando llegue. Y no, tampoco destinamos una parte a esa amortización que deberíamos de estar haciendo, por ejemplo, de instalaciones. Claro. Entonces, al final, vemos una parte, pero no vemos el todo. Exactamente, eso es lo que nosotros nos propusimos en el 2015, con la incorporación de jóvenes. Es decir, ¿cuál es mi ingreso? Que no se te llene la cabeza porque el tomate está muy caro, o el calabacín, o la berenjena, o el pimiento, sino cuál va a ser la rentabilidad de mi explotación para que esa explotación sea viable y me permita pagar esa inversión que yo voy a hacer si no tengo el dinero suficiente, además de poder vivir dignamente. Que también tenemos derecho y tienen derecho los agricultores y las agricultoras a vivir dignamente, ¿no? Como cualquier ciudadano, ¿no? Entonces creo que debemos de empezar a hablar de eso. Sinceramente lo digo porque escucho siempre al sector que los precios están muy bien o están muy mal. Primero tenemos que ver la rentabilidad de esa explotación. Las explotaciones no se miden por el precio del producto en un mes. La rentabilidad se mida en una campaña y se ve lo que se gana y lo que se pierde, y lo que he ganado después de desquitar todos los costes, tanto fijos como variables de mi explotación. Sí. Y eso creo que es una educación que nosotros, o por lo menos yo me quedo tranquila de que se las hacemos a cualquier joven que se incorpora, porque creo que eso es lo primero de agricultura, el primer curso de agricultura. Totalmente. Luego hay otra parte que es la que también, de la que también se quejan mucho los agricultores, y es la burocratización. Cada vez tienen que hacer frente a más gestiones administrativas y burocráticas, casi más que dedicarse a su propio invernadero. Y entre ellos, además, pues no quiero dejar la posibilidad de preguntarte, Paqui, por toda esa vorágine de leyes que ahora se están gestionando en Europa, que nos van a llegar en los próximos años. Léase ley de la restauración de la naturaleza, léase ley de fitosanitarios, reducción de fitosanitarios. ¿Cuál es la que más os preocupa a vosotros desde UPA? ¿Qué es lo más inminente que le va a llegar al campo? Bueno, mira, yo creo que
es verdad que Europa tiene un concepto nuevo, que es un concepto más medioambientalista. Dentro de ese concepto medioambientalista hay cosas que se proponen, que bueno, que yo sinceramente algunas de ellas creo que no van a llegar a cumplirse, porque dentro de un tiempo pues llegará un momento que dirá, mira, es que esto no nos interesa o esto así no se puede hacer. Pero realmente, pues bueno, la ley esta medioambientalista que existe y que, bueno, que se ha propuesto desde Europa, es una ley donde se había dejado fuera al sector agrario y ganadero de la normativa, ¿no? Yo entiendo que hay que proteger los espacios medioambientales, que hay que proteger la naturaleza, pero hay cosas que, pues bueno, que creo que hay que debatirlas. A mí esa me preocupa hasta cierto punto, ¿vale? Porque entiendo que es así. En el caso y creo que todavía le queda mucho recorrido y posiblemente hasta que no haya nuevas elecciones en la Unión Europea, no se vaya a mover ni una coma de lo que hay ahora mismo, que es una mera propuesta. Lo digo sinceramente porque eso es lo que nos llega a nosotros desde Bruselas y creo que va a ser así. La de fitosanitarios, pues bueno, llevamos muchísimos años luchando contra problemas como puede ser la no utilización del glifosato. El glifosato es un herbicida que se utiliza mucho en agricultura, pero que realmente es bueno, es bonito y barato, es decir, tiene todas las 3 B, pero pues es uno de los productos fitosanitarios que se quiere eliminar y ya ha habido varias propuestas para que termine en fecha. Se ha prorrogado otra vez. ¿Se ha prorrogado? ¿Se ha aprobado ya la prórroga? Sí, se ha prorrogado otra vez, con lo cual yo creo que esto se va a decidir pues cuando haya elecciones europeas y vamos a ver lo que pasa. Nosotros o sea, que será a partir de la próxima primavera, sí, yo será creo que cuando será haya. Por lo tanto, esto por lo menos nos quedan un par de años. Sí, entiendo que sí que va a quedar un par de años, pero de todas maneras creo que hay que hacer. Es verdad que los productos fitosanitarios tenemos que tender. Yo soy una gran defensora de que utilizar la menor cantidad de productos fitosanitarios. Pero tenemos que buscar otras alternativas que se le den al agricultor. Es decir, nosotros tenemos que seguir produciendo y además yo creo que los agricultores tenemos ya interiorizado que tenemos que producir cada vez de manera más sostenible. Pero lo que no se puede hacer es no dar alternativas. Si queremos eliminar un producto porque sabemos que es perjudicial para las abejas, el glifosato tiene ese problema, ¿vale? Pues tenemos que dar otras alternativas. Porque si no, es decir, pedir productos más, una producción y por otro lado restringir el sistema de producción, pues no casa. Es decir, al final, tenemos que hacer las cosas con cordura, claro, y con sentido común, que algunas veces no se hacen ni con cordura ni sentido común. Claro, porque si decimos que tenemos que alimentar cada vez a más población, lo que no podemos ir es a producciones que cada vez sean menores porque dispongamos de menos herramientas para poder hacerlas más productivas. O contaminar, o menos, porque evidentemente no sé qué contamina más. Y voy a poner un ejemplo, si aplicar un herbicida en una parcela, o tener que hacer una escarda mecánica con un tractor. ¿Qué contamina más? ¿No hemos hecho esa pregunta alguna vez? Pues no, la verdad es que no, y pues, no lo sé, y tampoco lo sé. Pues eso hay que preguntarlo, porque algunas veces me dicen, a mí con las producciones holandesas, me dicen, es que aquí Holanda produce y está muy cerca de Alemania y entonces las emisiones en el transporte de CO2 son muy pequeñas. Y yo les digo a esa gente que me da ese argumento, bueno, ¿y qué contamina más? ¿Utilizar energías fósiles para producir esa hortaliza o el camión que va de aquí a Alemania? ¿Qué contamina más? ¿Vamos a hacer ese balance de emisiones de CO2?
creo que algunas veces las medidas medioambientales se utilizan políticamente o a conveniencia, y eso debemos de desterrarlo. No negarnos a mejorar, pero sí debemos de desterrar todas esas políticas que hay hoy en día que se hacen de una manera para un traje a medida de unos pocos. Efectivamente. Que esa es la situación. La buena suerte es una mezcla, ¿verdad?, de preparación y oportunidad, y también en UPA tenéis un proyecto muy interesante que es Cultiva, donde generáis, ¿no?, inercias académicas entre estudiantes y productores. Sí, nosotros a raíz de lo que he dicho antes del Plan Renove, salió en el 2020 la posibilidad de que hubiera una ayuda y hubiera una facilidad para que los jóvenes que se incorporan puedan viajar a otra explotación a toda España, con todos los gastos pagados, son estancias de una semana o 2 semanas, y la idea es que vayan y se formen en una explotación que ya está y que el agricultor pues los acoge en esa explotación y les va enseñando cómo gestiona él su explotación. Yo creo que es una buena manera de aprender, porque además pues crea convivencia. Nosotros hemos exportado muchísimos jóvenes fuera de Almería, y quiero decir que el plazo para solicitar este año el Erasmus, bueno, nosotros el Erasmus joven, que le tiene una palabra muy rebumbante, porque alguna gente se ríe de nosotros, y cuando me escucháis un Erasmus, pues es... Bueno, pues también en el campo tenemos que tener nuestro Erasmus rural, ¿por qué no? El Erasmus pues es hemos portado muchísimos agricultores, muchos jóvenes, hombres y mujeres, afuera, y nosotros también hemos sido a explotaciones de acogida de gente que ha querido venir principalmente al sector hortícola a ver cómo producimos agricultura ecológica en invernadero, cómo se comercializa esa agricultura ecológica, cómo lo hacemos. Y la verdad es que se han ido sorprendidos, ¿no? Nosotros, es verdad que no es por presumir, pero tenemos un sector hortícola puntero, y en el caso de la agricultura ecológica no solamente en mejora, innovación, investigación, sino también de agricultores que hacen las cosas muy bien. Muy bien, y eso pues para nosotros también es un orgullo mostrarlo. ¿Y hasta cuándo hay de plazo, Paqui, para que se puedan acoger a ello? Pues mira, hay de plazo hasta el día 24 de noviembre. O sea que nos quedan muy poquitos días, así que ténganlo en cuenta, muy poquitos días todos esos jóvenes que quieran apuntarse a ese proyecto de Cultiva, de esos Erasmus rurales. Paqui, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por invitarme y a vuestra disposición. Pues sí, porque nos quedan muchos temas en el tintero que hablar con Paqui, así que la tendremos próximamente otra vez aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Pues se nos acaba el tiempo, Salvador, que nos tenemos que ir. Nosotros volveremos la próxima semana con más entrevistas, más actualidad y toda la información agrícola aquí en tu canal de televisión. Aquí, en Agro 24. Adiós. Adiós.